por el tema entenderán de las reuniones y todo ello, pero ya ahorita otra vez es siempre interesante iniciar a hacer actividades académicas, sobre todo cuando ya tenemos internos y médicos residentes para el desarrollo de formar una escuela en el hospital. Para los que no me conocen, soy Víctor Díaz, médico hematólogo. Lamentablemente están condenados conmigo porque soy el único hematólogo que tiene el hospital, así que tendrán que creerme lo que les digo. Pero siempre existe la medicina basada en la evidencia, como yo la llamo medicina basada en la delincuencia. Tiene una razón de ser, después les comento por qué. Bien, lo que voy a tocar el día de hoy es transfusiones en pediatría, pero está centrado básicamente en la población pediátrica, no neonatos. Neonatología es un mundo aparte. Los que ya son pediatras y los que están haciendo la residencia saben que neo, para mí, es el lado oscuro de la pediatría. Me encanta pediatría, pero neo no. Así que cualquier pregunta de neo, lamento mucho, ese es el lado oscuro, insisto. Bien, igual hay que hacer algunos aspectos generales en cuanto a lo que es transfusión en pediatría. El objetivo es básicamente conocer cuáles son las indicaciones del soporte de hemocomponentes y cuándo usarlos, cuándo no se aconseja usarlos. Y al final vamos a hacer unos cuantos mensajes para que se lleven a casa. Siempre hay que recordar y hablar con términos adecuados. Hemocomponentes son partes de la sangre. Entonces, en este esquema, en el primer esquema, no hay puntero, pero bueno. Sangre total es lo que normalmente le sacan al donante. Esto luego vas a hacer glóbulos rojos, el paquete de glóbulos rojos. Luego queda un plasma rico en plaquetas. Esto a través del proceso de centrifugado se obtiene un concentrado de plaquetas, sigue centrifugándose y finalmente tenemos crioprecipitado, que es ya el último producto de estos hemocomponentes. Y la parte de hemoderivados es específicamente alguna molécula como su nombre dice, derivada del plasma. Albúmina, inmunoglobulina, los factores de coagulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemocomponentes, estamos hablando básicamente de paquete de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas o plaquetas por aferesis, plasma fresco congelado, crioprecipitado. Desterrar el término de hemoderivados para hablar de estos elementos. A veces también escucho hemoderivados y hablan de glóbulos rojos, plaquetas, no. Hemoderivados básicamente es albúmina, inmunoglobulina o factores de la coagulación. Principalmente tenemos los grupos sanguíneos, grupo ABO, el sistema ABO es el más común, y RH, hay subgrupos más pequeños, pero esto es importante por el tema de cuándo o qué tipo de paquete de glóbulos rojos o transfusión de plasma puede utilizar según el serotipo de mi paciente. Entonces, si es grupo A, si es grupo B, si es grupo AB, entonces ahí uno viene el tema de la confusión, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a transfundir, si es que no hay, cómo los hacemos, y aquí viene esta parte. Esta es la tablita sobre más o menos un esquema, resumen, de si el paciente, o sea, el paciente, el receptor es del grupo O, todos sabemos que el grupo O es el donante universal, el que sirve para dar glóbulos rojos a todos, donante universal para glóbulos rojos. Como ven ahí, le puedo dar glóbulos rojos, lo que es ACH, es concentrado de Matías, a cualquier grupo sanguíneo como receptor, sea A, sea B, sea AB. Entonces es el donante universal. Pero la premisa es, traten de transfundir el mismo grupo sanguíneo de su receptor. Ese es el principio general. Ok, no tengo este grupo, la alternativa es grupo O. Ok. Bien, ahora, eso es en respecto a glóbulos rojos, en lo que se refiere a componentes plasmáticos, es decir, plasma fresco congelado, frío precipitado, la premisa sigue siendo la misma. Mismo grupo, mismo hemocomponente que se va a transfundir. Aquí, a diferencia del grupo de glóbulos rojos, el grupo O deja de ser el donante universal. O sea, en lo que es plasma y crioprecipitados, en la medida de lo posible, evitar transfundir grupo O. Si no se tiene, ya, no queda otra alternativa, pero aquí lo más adecuado, lo más correcto es transfundir del mismo grupo. Y aquí el AB puede ser el donante universal en lo que se refiere a plasma o crioprecipitado, como donante universal entre comillas, ¿no? El tema es que AB también es un grupo difícil de tener y a veces en los bancos de sangre no se dispone. Sangre total no se suele usar mucho. Por ahí hay unos trabajos que están sugiriendo que sangre total podría ser una buena estrategia en situaciones de emergencia
pero no me voy a meter todavía a ese tema porque todavía estamos retomando el uso de sangre total cuando hace unos años era proscrito. Bien. Vamos a entrar a cuándo transfundir lo que es glóbulos rojos. Primero hay que definir siempre la etiología de la anemia. Eso es en la medida de lo posible, pero estamos en una situación de emergencia, nos llega un paciente con emergencia y ¿qué hacemos? Es inapropiado, este es tomado en una guía del grupo argentino, inapropiado transfundir si tienes un paciente con una hemoglobina de 10 o más. O sea, para de saque, transfusiones por encima de 10 de hemoglobina, no, como premisa principal. Salvo alguna causa específica. Vamos a ver, hay una enfermedad en particular en la que sí podríamos utilizar ese rango. Ahora, ¿cuándo sí transfundir glóbulos rojos? Donde casi no hay duda, todos estos son como ven, por no nivel de evidencia, en esta sí es alto, en este es medio, en esta bajo. O sea, estamos hablando que van a ver que las evidencias posteriores son muy bajas, pese a que las recomendaciones son fuertes. Es decir, no hay mucha literatura que sustente esto, pero lo seguimos recomendando. Ahí venía mi comentario de medicina basada en la delincuencia, pues lo sigo recomendando cuando no tienes mucha evidencia. Es como una cosa medio extraña, pero mismo libro usando Pepito, mismo libro usando Luchito, Juancito, todo el mundo hacemos lo mismo. Pero esto, pese a que la evidencia es baja, es el término que tenemos ahora. Punto a recordar, por debajo de 7 de hemoglobina, sí hay que pensar en soporte transfusional. Hay una excepción. Si tienes un paciente que está clínicamente estable y es una anemia ferropénica, ya hiciste los estudios, tienes 6 de hemoglobina y está estable, no lo vas a transfundir. Está estable. 5 de hemoglobina, está saltando, jugueteando el chiquitín, la mamá se asustó porque está con 5 de hemoglobina, pero el niño está que corretea, es más, corre contigo y te gana, no lo vas a transfundir, siempre y cuando sea una anemia ferropénica o una anemia carencial. Entonces, ese valor mágico de 7, dejémoslo para algunos trastornos muy puntuales en situaciones de emergencia sobre todo. Entonces, numerito mágico a recordar en glóbulos rojos, en hemoglobina, es 7 para abajo. Si está por debajo de 7, es muy probable que el paciente necesite soporte transfusional con glóbulos rojos. Si está entre 7 y 10, ¿qué hacemos? Clínica. Y aquí viene un criterio importante. La transfusión de glóbulos rojos no es para corregir el número del valor de hemoglobina, es para corregir la situación de hipoxia que pueda generarle la anemia a este paciente. Es decir, la idea es corregir la clínica más no el numerito. Entonces, desde ya, otra cosa que tienen que ir recordando, el numerito no es un referente, pero la clínica manda. Como todo en medicina, clínica manda. Un poco de otra, esto está tomado de otra guía del grupo británico, casi los mismos parámetros, punto mágico 7 de hemoglobina. Lo que les mencionaba, si es una anemia ferropénica, obviamente va a depender del estado clínico del paciente, ahí no existe un numerito mágico. Pacientes en la unidad de cuidados intensivos que suelen tener muchas comorbilidades, estar con soporte oxigenatorio, ventilatorio, en fin, número mágico 7, si está entre 7 y 10, dependerá mucho del estado clínico, por encima de 10, no transfundir. Se va a operar el paciente y tienes que entrar a sala, no hay anestesiólogos, menos mal. El punto de 10 de hemoglobina, que nos enseñaron muchísimos años, no va. Se puede trabajar con nivel de hemoglobina entre 7 y a 8, inclusive en preoperatorios. Obviamente el anestesiólogo tendrá que usar toda su ciencia para estabilizar al paciente, pero no, necesito 10 de hemoglobina para que entre a sala. No, podría entrar a sala con 7 u 8 de hemoglobina tranquilamente, estamos hablando de una situación de urgencia que no puedas estabilizar a tu paciente. Y eso a veces ha ocurrido, un paciente que está séptico, no recordará, un poco menos de medio año, una niña que estaba hospitalizada acá con una fractura de cadera, que estaba haciendo una sepsis y tenía los traumatólogos que querían desarticular toda la extremidad y tenía 9 u 8 de hemoglobina y decían no lo operamos porque tiene anemia. Pero el paciente sigue séptico, sigue con mal estado general. La idea tenías que desarticular porque es una osteomilitis y sepsis por ello, tienes que entrarle. Entras, haces tu cirugía y tranquilo,
puedes entrar ahí, pero anestesiología quería 10 de hemoglobina, tanto que por eso dijimos, póngale paquete de glóbulos rojos previo a sala para que el anestesiólogo esté tranquilo, pero no porque realmente exista una indicación de guías clínicas. Entonces, a veces hay que adaptarnos un poco también al medio donde nos desempeñamos. Si el paciente tiene evidencia de un sangrado masivo, ahí más de 15%, sí tendríamos que plantear soporte transfusional en esos escenarios. Esta guía que es del grupo en Banco de Sangre existe un manual que es como su Biblia, que es la Asociación Americana de Banco de Sangre, tiene un manual. Acá ellos son inclusive más conservadores, hemoglobina inferior a 5. O sea, ya estamos hablando de niveles más bajos. La mayor parte de guías británica, una guía latina como argentina, chilena, hablan de 7 gramos de hemoglobina como un punto para dejar un soporte transfusional. ¿Ok? Pacientes en condición crítica, volvemos a lo mismo, por encima de 10 no hay que transfundir salvo alguna situación que el paciente nos haga hacer necesario soporte. Entre 7 y 10, básicamente para mejorar la oxigenación, si es un paciente que está séptico, con insuficiencia respiratoria, está en ventilador, entonces quizás sí pueda ser necesario soporte transfusional, y si está por debajo de 7, pues obviamente ahí sí soporte transfusional. Con enfermedad coronaria, que es un grupito también especial en situaciones críticas, manejar un rango de 6 a 7, 7 en promedio, pero como dice ahí, al menos que tenga evidencia de empeoramiento de infarto, o sea, tratar de siempre mantenernos en un rango por encima de 7. Ese es, digamos, como un objetivo en cuanto a glóbulos rojos. Siempre la clínica es la que manda. Puedo tener un paciente con 9 de hemoglobina, pero está con signos de isquemia o con signos de infarto. No, es que como no tiene 7, no lo voy a transfundir. La clínica manda en ese escenario. Nuevamente, un poco recordando lo del preoperatorio, siempre hay que tener las medidas para tratar de que el paciente no sangre, tratar en la medida de lo posible. No considerar un umbral de hemoglobina de 10 o hematocrito de 30 como un criterio para realizar una intervención quirúrgica, o sea, lo que les mencionaba. Ese punto de 10 de hemoglobina que muchos anestesiólogos solicitan, nivel de evidencia medio, pero la recomendación sigue siendo fuerte actualmente. Entonces, no hay que desesperarnos por subirlo a 10 o más. Puede entrar a la sala el paciente, si tiene 9, puede entrar a la sala. Cuestión de, al final siempre lo que pide el anestesiólogo es interconsulta hematología para que hematología dé el visto bueno. Y si tiene la mala suerte de que yo estoy, le voy a poner procede cirugía. O sea, el bloqueo se acabó. Luego, esta es una fórmula que yo no estoy muy convencido, pero está en la guía. ¿Cuánto es la cantidad máxima de pérdida de sangre puede ser tolerada por un niño y más o menos y en función a eso darle soporte transfusional? Y para los que les encantan las fórmulas, ahí están. Esto está, ya se lo di al doctor Raimundo, así que pueden, no hay problema. Yo no soy tan partidario en el tema de fórmulas. Básicamente soporte transfusional de 10 a 15 cc por kilo de peso en el caso de la población pediátrica. Acá viene. Talasemia mayor es una enfermedad hemolítica congénita. No es muy frecuente, menos mal en la población peruana. Pero aquí sí se acuerdan que había dicho que básicamente tenía un paciente que tenía encima de 10, no era necesario. Esta es la excepción. O sea, en los pacientes con anemia talasémica mayor, no con los rasgos talasémicos, no, talasemia mayor son pacientes que habitualmente sin soporte transfusional manejan hemoglobina de 5, de 6, o sea, la idea es que tampoco lleguen a ese extremo. Y lo que recomiendan es que tratemos de mantenerlo en un nivel de hemoglobina de 12 en la medida de lo posible, pero al menos no llegar a valores más bajos de 9 o de 10. O sea, al menos, ok, no lo puedo llevar a 12 con tanta transfusión, pero sí tenerlo por encima de 9. Lo ideal sería llegar a un paciente con 12 hemoglobina. El problema es que estos pacientes requieren mucho soporte transfusional y al final hacen una complicación que es la hemocromatosis y hay que usar quelante de hierro para evitar el daño que puede hacer el hierro proveniente de la sangre. Bien. Respetar el grupo ABO. Eso es básicamente.
En la medida de lo posible, si mi paciente es de grupo A, transfundirle A. Si mi paciente es de grupo B, transfundirle B. Si no puedo, porque no dispone mi banco de sangre, en caso de glóbulos rojos, podríamos ir a soporte con grupo O positivo en el caso que no se pueda. Pero la idea es que sea el mismo grupo en la medida de ser posible. ¿Se puede transfundir en un A, un B? No. No es lo adecuado. Entonces, el mismo isogrupo, o si no, grupo O como opción alternativa. Ahora entramos al otro grupo de hemocomponentes. Entonces, en glóbulos rojos, primer objetivo es mejorar la clínica, o sea, que mi paciente no tenga situaciones de hipoxia. ¿Con qué punto crítico puedo tener para llevarme a casa y decir aquí sí es posible que haya más problemas de hipoxemia? No, 7 de hemoglobina. Hay excepciones, pero en general 7 de hemoglobina sería como un numerito a recordar. Por debajo de 7 sí tendré que transfundir a mi paciente, es muy probable, salvo que sea carencial y pueda corregirlo de otra forma. Si está entre 7 y 10, va a depender de la clínica de mi paciente, y si está por encima de 10, casi no transfundir, exceptuando a los pacientes con talasemia mayor. Preoperatorio, no se necesita el 10 mágico, se puede entrar con menos, obviamente que esté por encima de 7. Y en pacientes críticos, del mismo modo, tratar de mantenerlos en un nivel de hemoglobina por encima de 7. Será la clínica la que finalmente ayude a determinar si un paciente inestable con 8 hemoglobinas se transfundirá, pues sí. Bien, el otro tema. Glóbulos rojos, ahora pasamos a lo que es plaquetas. Hay dos formas de administrar las plaquetas, lo que es concentrados plaquetarios y plaquetas por aferesis. Lo ideal, en el mundo ideal, es plaquetas por aferesis. Eso es lo mejor. Plaquetas por aferesis es de un solo donante, extraen su hemocomponente y tiene menos riesgo de sensibilidad porque las plaquetas concentrados se sacan de varios pacientes o varios donantes, entonces más posibilidad de generar reacciones adversas de sensibilización o infecciones por transfusión. Punto mágico para traer plaquetas va a depender de la situación por la cual yo voy a transfundir plaquetas. Se transfunden en dos escenarios, como tratamiento o para prevenir un sangrado. Básicamente, en general, para un paciente que va a entrar a la sala de operaciones, que se va a operar, dependiendo del tipo de cirugía, voy a dar un soporte transfusional de plaquetas preventivo. No está en sangrado activo, pero se va a operar, va a sangrar por la cirugía y voy a manejar un punto de plaquetas por encima de 100.000 para los pacientes que entran a una cirugía como del sistema nervioso central u ocular. Para plaquetas de 50.000 para arriba, si va a ser una cirugía mayor, pero que no sea de las anteriores. Y para cirugías menores, una extracción de una uña, en fin, recuento de plaquetas de 20.000. ¿Ok? Entonces, si mi paciente tiene 5.000 plaquetas, estamos hablando ya de un nivel bastante crítico, en otros lugares hasta 10.000, lo utilizan como un punto de corte para transfusión preventiva, es decir, ya con 10.000 o menos es más probable que mi paciente sangre espontáneamente. No se va a operar, pero tiene 10.000 plaquetas, entonces transfusión. Algunas vías como esta, que es más restrictiva, pone 5.000, pero la mayor parte establecen 10.000. Nosotros, por la condición que tenemos en nuestros hospitales, la disponibilidad de plaquetas, no usamos el 10.000 como punto de corte. Usamos 20.000 o a veces hasta 30.000. ¿Por qué? Porque tenemos un banco de sangre que no dispone de plaquetas tan alegremente. En el mundo civilizado, tú te das un telefonazo, quiero plaquetas, y en los 5 minutos está llegando tus plaquetas. Acá, pides telefonazo, te dicen, no, mande la orden primero. Va la técnica, va con la orden, llegan allá un ratito, espérese 1 hora, 2 horas, ya están las plaquetas. Llega la técnica, va a dar su paseo de rutina, recoger los demás. 2 horas después, 4 horas, recién subiendo con las plaquetas. Si esperamos el punto de corte de 10.000 o de 5.000, ese paciente está sangrando. Entonces, ponemos un punto de corte un poquito más alto de 20.000 o 30.000 inclusive, porque sabemos que las condiciones logísticas de nuestros hospitales no son necesariamente las adecuadas. Ahora, ¿prevención o tratamiento? Si es prevención, significa que mi paciente no está sangrando.
Se me va a acoplar. Estoy autoescuchando y eso se me está. Entonces, en pacientes con insuficiencia medular, llámese anemia plástica, llámese falla por una displasia, llámese una leucemia o que están post quimioterapia, en fin, en estos pacientes, como les mencionaba, para muchas guías es 10.000 plaquetas como punto de corte. Punto de corte 10.000. Nosotros usamos 20.000 por las condiciones mencionadas previamente. Sin embargo, en esta guía consideran que en pacientes con algún tumor sólido, básicamente ginecológico, sistema nervioso central, podríamos ir hasta 20.000 plaquetas, cosa que bajo el contexto de nosotros no nos afecta tanto porque tenemos nuestro punto de corte de 20.000. Esa es prevención. Paciente que tiene un problema de falla medular, o sea que no produce plaquetas, nosotros acá utilizamos 20.000 como punto de corte para indicar la transfusión preventiva. Mi paciente no está sangrando. Prevención. En el mundo, 10.000 con algunas excepciones. Ahí están los ejemplos o intervenciones en las cuales uno hace el punto de corte. Entonces, ¿qué es lo más común que se hace en los centros de emergencia o en unidades de cuidados intensivos? Colocación de catéter venoso central. Eso es lo más común. 40.000 plaquetas. Nosotros un poquito más conservadores, 50.000 para arriba, pero esta guía dice 40.000 y puedes hacer tu procedimiento tranquilamente. Funciones lumbares, acá han sido demasiado arriesgados, en mi opinión. Por encima de 10.000 pueden hacer una punción lumbar en caso de un paciente con una LLA. Nosotros igual tomamos 20.000 como punto de corte mínimo para hacer una punción lumbar. Pero el nivel de evidencia va de medio a abajo, lo que les mencionaba, o sea, tampoco es que existe una evidencia tan sólida que sustente esas recomendaciones, pero como todos lo hemos venido usando y no hemos tenido problemas, la recomendación sigue siendo fuerte. Ahora el escenario es diferente. Mi paciente ya está sangrando. En el anterior era prevenir un sangrado, sea porque se va a operar o sea porque tengo un problema de falla medular. Acá el paciente ya está sangrando. Si está sangrando, la indicación es transfundirlo. Así como idea general. Si está sangrado activo, sea intestinal, pulmonar, sistema nervioso central, la idea es mantener un recuento de plaquetas por encima de 50.000. Es poco probable que un paciente con 90.000 plaquetas sangre por el problema de las plaquetas. Tiene 90.000 plaquetas, tiene una hemorragia digestiva alta, está vomitando sangre el niño. Las plaquetas son las culpables. No, lo más probable es que tenga una lesión anatómica, una úlcera, una varices y está sangrando. Pero no que las plaquetas sean las culpables. Entonces, entra a hacer tu procedimiento tranquilamente. Si está por 30.000, 20.000 plaquetas y está sangrando, sí, lo más probable es que sean las plaquetas las culpables. Hay una excepción. Las plaquetopenias de origen inmunológico, o sea, los PTI. Las trombocitopenias inmunes en este grupo de pacientes es raro que tengas un paciente con 30.000, con 40.000 plaquetas y tenga una hemorragia importante, una hemorragia masiva. No. Los que ya hemos vivido en la emergencia, hemos tenido pacientes con 5.000, 10.000 plaquetas y por ahí tienen algunas equimosis y nada más. ¿Asustado? Sí, se entiende. Es probable que uno vea esas plaquetas y esté asustado con las ganas de transfundir, pero si es un PTI, tranquilo, obsérvalo, no lo transfundas, salvo que tenga evidencia de sangrado, para lo cual existen otros tratamientos. Entonces, en PTI, este número mágico de los 15.000 o 20.000 plaquetas o evidencia de sangrado se modifica. Las guías de PTI ahora sugieren 10.000 plaquetas para abajo para iniciar un tratamiento con inmunoglobulina, en el caso de PTI y plaquetas por debajo de 10. Es la primera vez que toco esta parte, normalmente no la he considerado en las presentaciones anteriores, pero sí me pareció interesante en esta guía argentina, digamos que está más parecida a nuestro entorno, sobre la refractariedad de las plaquetas. O sea, muchas veces nosotros hemos pasado plaquetas y después hacen un control de plaquetas posterior y ven que las plaquetas no suben y entonces están, ¿qué pasó? Primero hay que saber por qué tiene este problema, antes de decir que sean las plaquetas. Si tengo un paciente con cuadro febril, con sepsis y le transfundo plaquetas, esas plaquetas se van a consumir después. Si es un PTI, se va a consumir después.
Entonces, no es refractariedad a las plaquetas. Lo que pasa es que la enfermedad de fondo está que se consume las plaquetas. Hablamos de refractariedad cuando las plaquetas que le han administrado de no mediar ningún factor adicional simplemente no hacen que el recuento se incremente. Y obviamente hay que identificar la causa. Y a veces sí, hay veces puede ser banco de sangre responsable, pero muchas veces son cuadros febriles, infecciosos, autoinmunes, que dan PTI, no sea PTI, situaciones de coagulación intravascular diseminada, que hacen que uno le transfunda plaquetas y no sube. Y aquí el consejo es, si tu paciente no sangra, sospechas que tienen un CID, sospechas que tiene un PTI o un tema de secuestro, no lo transfundas si es que no sangra. Porque lo que vas a hacer es que te vas a desesperar transfundir para corregir el numerito, una vez más, corrección del número y no corregir la clínica. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible en estos cuadros clínicos de transfundir solo si hay evidencia de sangrado. Parecido al anterior, se compone lo que es el plasma fresco y crioprecipitado aplica lo mismo. Antes de ir a lo de plasma fresco, en plaquetas tan igual como en glóbulos rojos siempre se decía plaquetas, no hay problema el grupo de plaquetas que lo transfundas porque estas no tienen los antígenos y lo puedes transfundir cualquier grupo. En teoría es cierto. El problema está en que las plaquetas que nosotros administramos son plaquetas que están en plasma. Entonces, hay que tener cuidado porque ese plasma que uno va junto con las plaquetas puede generar los efectos inmunológicos. Entonces, repito, en teoría no debería haber problemas por plaquetas, porque si no tienen grupo, entonces le puedo pasar A, B, O, no hay ningún problema. Pero como estas plaquetas no están solitas y no están en plasma, entonces tengo que manejarme bajo este concepto de plasma fresco congelado. Es decir, que sea del mismo grupo de preferencia. Si vas a pasar plaquetas, del mismo grupo. Grupo O, déjenlo como última instancia. Ya, no hay otra opción. Un banco de sangre no tiene otro grupo, no tiene AB, ya. Grupo O como última instancia. Ya, lo último, pero lo ideal es que sea del mismo grupo. Y lo mismo aplica para plasma y para crioprecipitado. Siempre la primera opción es el mismo grupo y segunda opción AB para plasma fresco congelado. En general, evitar el grupo O, esa es, digamos, la idea general, tratar de no usar el grupo O, pero si es que no se puede, ni modo. ¿Cuándo transfundir plasma fresco congelado? Primero, que mi paciente tenga alteraciones en un estado de coagulopatía y que esté sangrando. Un CID que está sangrando, un paciente que tenga una hepatopatía y está sangrando, esa es una indicación de transfusión. Se va a operar, al igual como en el tema de plaquetas. Vamos a ver si la profilaxis conviene o no. Entonces, si va a ser sometido a un procedimiento, un catéter, en fin, un INR o un TTPA 1.5 veces por encima del control normal, podría ser un punto de corte para poder definir si el paciente requiere soporte preventivo y hacer el procedimiento. Paciente que tiene un TTPA que está en 60 segundos y mi laboratorio me ofrece como 30 segundos el valor de referencia, está 2 veces, entonces si le voy a hacer un cateterismo, sí voy a tener que ponerle plasma fresco congelado para corregir ese TTPA y poder hacer el procedimiento sin ningún problema, o al menos con mínimo problema. Lo mismo aplica si el paciente está anticoagulado, usa warfarina. En pediatría no es muy frecuente el uso de warfarina, pero sí hay pacientes que lo usan y queremos corregir el tema de warfarina, pues podremos utilizar plasma fresco congelado en caso que el paciente esté sangrando o que vaya a ser sometido a una cirugía de emergencia. Vamos a analizar después cada uno de los casos de coagulopatía por CID o por hepatopatía. En términos generales, si hay un CID, ver si el paciente tiene un sangrado activo o no. Esa sería la principal indicación en cuanto a un paciente con CID. No para corregir el numerito. Tiene TTPA de 45 segundos, mi control es de 30, mi paciente no está sangrando, es un CID, plasma para corregir el TTPA. No, bueno, si está sangrando, sí tendrás que corregir el TTPA. Crioprecipitado es otro hemocomponente que se utiliza fundamentalmente para los estados de hipofibrinogenemia. En algunas condiciones como deficiencia de factor 13, que también es una situación rara, se utiliza crioprecipitado, no tenemos un derivado del factor 13.
En enfermedad de von Willebrand, si es que no se tiene el factor von Willebrand, pero si se tiene el factor von Willebrand, ya no se utiliza crioprecipitado. Y ya vamos a ver en una de las diapositivas que cuando existe un hemoderivado, hay que usar ese hemoderivado y no necesitar plasma o crioprecipitado. Hemofilia A, si no tengo, o hemofilia B, si mi paciente no tiene factor 8, factor 9, pues tendré que transfundir plasma fresco congelado. Cuando la deficiencia es de un único factor, llámese las hemofilias, lo más recomendado definitivamente es usar el factor, el hemoderivado. Pero si no se puede disponer de ello, se tendrá que usar plasma fresco congelado en algunos escenarios, sobre todo cuando hay un sangrado y no disponga de estas condiciones, de estos factores derivados de factores de coagulación. El otro estado es la hipofilinogenemia. Ahí no usamos plasma fresco congelado. Lo más recomendable es crioprecipitado, si es que se dispone pacientes que están a veces con cuadros de sepsis, daño hepático, el fibrinógeno está en 80, está en 70 y está con clínica de sangrado. Acá hemos tenido algunos pacientes con síndrome hemofagocítico que nos han dado un dolor de cabeza con un fibrinógeno en el suelo. Mis respetos a Leonardo, creo que fue quien hizo el CBC. Se la jugó con toda. Le hizo un CBC, le pasaron crío, plaquetas. Bueno, pasó bien el procedimiento, pero en ese caso era un paciente con una hipofilinogenemia severa, necesitaba soporte previo al procedimiento. Adiós, gracias por el tema del procedimiento, todo bien. Al día siguiente creo que le hice yo la médula, no sangró, menos mal, pero lamentablemente el pronóstico fue malo, a largo plazo. Si es un CID, no usar plasma fresco congelado de manera profiláctica, es decir, si tu paciente no sangra, no lo transfundas. Entonces acá la ventaja es que casi ya tantos años haciendo esta misma presentación, los residentes, pero ellos son asistentes, pues ya no hacen eso. Antiguamente, muy atrás, sí había eso, pero ahora ya no. Esa es la ventaja cuando tienes una escuela. Independientemente de las pruebas de resultado, no se trata de corregir el numerito, se trata de corregir la clínica de tu paciente. Ahora, si va a ser sometido a un procedimiento invasivo, ahí sí pues tendrás que hacerle o darle soporte transfusional de plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, vas a colocar un CBC, vas a hacer un cateterismo, sí tendrás que transfundirlo previo al procedimiento. Más o menos la dosis en promedio va igual como glóbulos rojos de 10 a 15 centímetros cúbicos por kilo. En esta guía dice que a veces puedes usar hasta 30. No le hemos usado en 30, básicamente de 10 a 15 es lo que más hemos usado. Si el paciente usa warfarina, pues hay que suspender el anticoagulante, vitamina K sería la primera opción, y si ya no quiere revertirlo más rápidamente, plasma fresco congelado. Entonces, en pediatría, a Dios gracias, no usamos mucho warfarina porque no tenemos la oportunidad de usarlo, pero si tuviéramos un niño con un sangrado por warfarina, hay que suspender el anticoagulante, y si está con clínica de sangrado, un INR de 10, de 12, pues habrá que darle plasma fresco congelado para corregir. Es raro que un paciente con un INR de 4, de 5, esté sangrando masivamente y tengas que transfundirle plasma fresco congelado. Es poco probable. Lo puedes manejar con vitamina K en esos escenarios. Pacientes con hepatopatía, sea por falla hepática fulminante, sea porque tiene un hígado cirrótico previamente, en fin. Plasma fresco congelado para prevenir sangrados en pacientes con TP y que han de someterse a procedimientos invasivos. Una vez más, no como tratamiento para corregir el número, sino para prevenir un sangrado ante un procedimiento. Ahora, si el paciente está sangrando, cambia todo el esquema. ¿Ok? Siempre hay que hacer los estudios de los factores de coagulación en la medida de lo posible. Pensé que se iba a ver. Bueno, acá en esta tabla, pero eso está en la diapositiva que le he encargado, lo tiene el doctor Raimundo. Aquí están los factores de hemoderivados que se utilizan en hematología que pueden reemplazar al plasma fresco congelado frío precipitado. Factor 8, existe factor 8 recombinante actualmente, que se utiliza en los pacientes con hemofilia. Factor 9 también para los pacientes con hemofilia de tipo B. Existe el factor 7, cuyo nombre comercial es Novoseven. Este producto se utiliza para bypassear el estado de hemostasis, se utiliza mucho en los pacientes que tienen hemofilia con inhibidores.
Por ahí se ha utilizado también en algunos escenarios por pacientes con sangrado masivo, con CID, por ahí lo han usado, pero no está indicado. Luego tenemos el factor del complejo protrombínico, el PEIBA, que es un producto que se utiliza realmente para revertir la anticoagulación con warfarina en vez de usar plasmafeto congelado. En MINSA no está disponible ese producto, en la parte privada sí lo está, pero en MINSA no. Ninguno de estos, salvo factor 8, está disponible en MINSA. Igual hay que hacer magia en esos casos. ¿Qué pasa si mi paciente hace un efecto transfusional agudo? Sea fiebre, sea un cuadro de anemia hemolítica. Lo primero es detener la transfusión. Si su paciente está haciendo una hemólisis, está haciendo fiebre, en fin, hay que suspender la transfusión, luego hidratar con solución salina, checar que realmente sea el grupo que corresponde al paciente, también ha ocurrido algunas veces, informar al médico y a banco de sangre. Esa parte es la que siempre nos olvidamos. Hay que avisarle a banco de sangre que nos han traído un paquete que ha hecho una reacción adversa al paciente. Y ellos tienen un formato para registro de reacciones adversas transfusionales. Tendrán que mandar ese formato y reportarlo. Y devolver la bolsa a banco de sangre. Entonces no se trata, esa reacción transfusional, está con fiebre, el paciente casi convulsiona, se muere y la bolsita, pum, la echaron al tacho de basura. No. Hay que devolverla al banco de sangre para que hagan una tipificación a ver qué pasó. Y eso muchas veces enfermería lo único que hace es lo bota. No, deberían regresarlo a banco de sangre y solicitar una ficha para el reporte de una reacción adversa, monitorizar signos vitales y todo eso. Entonces, es suspender la transfusión, hidratar al paciente, devolver la bolsa de banco de sangre y solicitar la ficha para el registro de la reacción adversa y también anotarla en la historia clínica. ¿Cuántas veces ha hecho así, hizo fiebre? Y en la historia uno no ve nada de reacción transfusional, nada por el estilo. Eso también debería, ese es el trabajo de la parte interna, residentes, muchas veces, reportar eso. Porque son los que se quedan en la tarde o en la noche, en las guardias, y no reportan, no pasa nada, nadie sabe nada, y no es así. Hay que reportar las reacciones transfusionales porque eso ayuda a que Banco de Sangre también mejore la calidad de sus productos. Y bueno, eso es todo. Mensajes para recordar. Entonces, no se trata de corregir el numerito, punto 1. Se trata de corregir la clínica de tu paciente. En caso de hemoglobina, mejorar la oxigenación. En caso de plaquetas y plasma fresco congelado, es el tema de sangrado. Si vale la pena recordar algunos números, en hemoglobina 7 para abajo, sí habría que valorar la transfusión definitivamente. En plaquetas, ¿voy a hacer prevención o voy a hacer tratamiento? Si es prevención, entrar a sala. Hay algunos valores para dependiendo del tipo de cirugía. Promedio, para una profilaxis, 20,000 para abajo, sí habría que transfundirlo. Si está sangrando, no me importa si tiene 10,000, si tiene 15,000, si tiene 20,000, está sangrando. Tendrás que ponerle plaquetas. Es raro que tengas 100,000 y el paciente esté sangrando y echarle la culpa a las plaquetas. Y en caso de plasma fresco congelado, 1.5 veces el valor del INR o el TTPA, que esté 1.5 veces el valor, digamos, es más riesgo de sangrado. Y en esos casos, si vas a hacer un procedimiento, soporte transfusional, si está sangrando, transfusiones. No corregir el numerito si es que no hay clínica en tu paciente. Si está sangrando, no es plasma fresco congelado. Así TTPA esté en 60, 70 segundos, no transfundas. Insisto, salvo que esté sangrando o que vaya a hacerse un procedimiento. Lo mismo para creo precipitado, si está por debajo de 100 miligramos de fibrinógeno y no tiene clínica de sangrado, lo observas, pero si estás al pendiente que en algún momento de sangre le pones tu creo precipitado o le vas a hacer un procedimiento creo precipitado. Si puedes usar factor 8, si puedes usar factor 9 en los casos de hemofilia, mejor. Y la mejor transfusión es la que no se hace. Traten de evitar en la medida de lo posible una transfusión. Y eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta. Estoy pensando. ¿Cuánto tiempo técnicamente debería pasar entre que uno hace una solicitud hasta que la sangre o el derivado esté disponible para poder realizarse la transfusión? Porque
Ha habido casos en los cuales, pues, horas y horas y horas y horas. En el mundo ideal no debería ser más de 2 horas. Es el tiempo desde que ellos, en Banco de Sangre, ¿cuál es el proceso que hacen Banco de Sangre para, digamos, una transfusión sanguínea? A ver, acá en el hospital, porque cada hospital tiene sus propios protocolos, pero aquí en el hospital, una vez que recepcionan la orden, entra a su sistema, registran, chequean si tiene donante o no tiene donante, luego ven si está el hemocomponente, si está el hemocomponente, como está a temperatura de 22 grados Celsius o 10 grados Celsius, dependiendo de cuál sea el hemocomponente, lo descongelan, que ese tiempo promedio puede demorar casi de 30 a 40 minutos para que se lo puedan llevar. Más o menos la idea es que luego, una vez que llega la técnica, debería subirlo al lugar, a la emergencia, a la unidad de cuidados intensivos, a piso, en fin, a planta, y transfundirse no más de 2 horas desde que salió el hemocomponente de banco de sangre. ¿Por qué? Porque el riesgo que mientras más tiempo pase, más horas haya, lo dejo acá, me voy a administrar mis medicamentos. Uy, espérate que ese WhatsApp, regreso, 2 horas y media, ya en piso o en planta, agrégale lo que ya hicieron en banco de sangre, ya la proliferación de bichos es alta. Entonces la idea es que no pasen más de 2 horas. Entonces uno asume que cuando deja la solicitud, en el mundo ideal, ya desde ese momento están procesando, sacando el paquete y todo eso. Entonces, ahora, el tema es que esta información muchas veces no la tenemos. O sea, la técnica no sabemos a qué hora llegó a banco para saber en qué momento. Para cualquier hemoderivado, 2 horas más o menos. Promedio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de que al menos la técnica sacó el paquete de banco de sangre, o sea, ya, señorita, ¿a qué hora sacó el paquete? Sí, justo ahorita estoy subiendo con el paquete. Ok. A eso ya debe estar por lo menos una media hora ahí en banco, por lo menos. Máximo, 1 hora y media, máximo, que pueda tenerlo ahí paseando. Y con respecto a la temperatura, porque Sí, sale claro, frío. por eso es que, claro, o sea, por eso es que en banco no es que sacan de la congeladora y ya, ahí está, te lo dan. No, o sea, ellos esperan, primero baja la temperatura. O sea, cuando te lo dan ya debe estar para Ya transfundir. está para soporte transfusional. Todavía de hecho que va a estar un poco frío, obviamente, porque estaba puesto, pero o sea, sí lo puedes, mientras ya lo llevas todo, será pues 10 minutos, 15 minutos mientras llega y podrías hacer el soporte transfusional. O sea, digamos, no debe pasar más de 2 horas en todo ese proceso. Más allá de 2 horas, el riesgo de contaminación es alto. No debe pasar más de 2 horas. Pero banco no es que saca de la refrigeradora y te lo da. No. Primero espera un proceso que va tipificando, mientras van haciendo la tipificación, todo eso, ese paquete se va descongelando. La otra pregunta era, en pediatría a veces tenemos niños que pesan mucho, tener 80 kilos. La transfusión de sanguínea 10-15 o de plasma congelado, ¿hasta qué cantidad de ellos? Es como el tope del adulto. O sea, mi tope máximo sería 250 cc de glóbulo rojo. O sea, un niño de 30 kilos o más ya es casi como un adulto desde el punto de vista de peso. Entonces no le voy a pasar los 360 centímetros cúbicos de glóbulo rojo. No, le paso 250, que es lo que tiene una bolsa promedio de glóbulo rojo. Manejo tal cual. Ahora, lo que sí, y vale la pena ya que menciona eso, nos ha pasado, no tengo la data exacta porque no lo encontré en la revisión, pero sí, cuando a veces pasamos en un niño de 8 kilos, 10 kilos, o 20 kilos, o 15 kilos, en fin, y hemos hecho, sobre todo los más pequeñitos de 8 kilos o 7 kilos, le hemos pasado los 70 cc. Lo que uno espera normalmente, según la literatura, es que mi hemoglobina por cada hemocomponente, en el caso del glóbulo rojo, suba 1.5 gramos de hemoglobina. Esa es la teoría. Pero lo que sí hemos tenido acá ha sido escenarios en que le hemos puesto un paquete de glóbulo rojo bajo esa misma condición y ha subido 4 puntos de hemoglobina o a veces hasta 5, que vemos que se metió una fumada al laboratorio y no ha sido eso. O sea, sí hay reportes de que en los más pequeñines sí puede haber este fenómeno de un incremento hasta de 3 o 4 gramos de hemoglobina del basal. Entonces no es que sea un error de laboratorio, sino que sí puede ocurrir ello. Sobre todo los más pequeñitos. Los que ya tienen 20 kilos para arriba, en ellos sí, casi como un adulto, 1.5 gramos de hemoglobina por encima del que tuvo previamente. Ahora, hay que recordar también
que se puede tener una hemoglobina de ayer. Un paciente con una anemia, una aplasia. Ayer tenía 7 de hemoglobina, pero está con fiebre. Lo transfundo, el recién lo transfundí hoy día. Ese 7 de hemoglobina de ayer no está en 7 hoy día. Lo más probable es que esté en 6. Y de repente le transfundo y subió a 7.5 y digo, uy, no sube. A ver, no es que no haya subido, lo que pasa es que muy probable es que haya bajado y ahora estés transfundible sobre un valor más bajo. Eso sí puede ocurrir. A propósito, si vale la pena o no vale la pena los famosos controles post-transfusionales. Ahí sí yo soy un enemigo de esto en el caso de que no tenga ningún factor de riesgo. Si tengo un paciente que está estable clínicamente, es una aplasia, por ejemplo, en caso hematológico, son los que más requieren, una aplasia, está estable, no tiene fiebre, le he pasado un paquete porque estaba con 6 de hemoglobina, sé que va a subir a 7.5 u 8, al día siguiente o a las 2 horas tomarle el valor de hemoglobina para ver si subió o no subió, no tiene sentido. Pero si está febril, séptico, ahí sí puede ser necesario monitorizar porque eso se va a consumir con el tiempo. Pero tampoco 2 horas, hay que ver, igual hasta, yo decía yo, hasta que uno no está hospitalizado, lo paren hincando a cada rato, no sabe lo que duele, las venopunciones. Entonces, no hay que abusar de las famosas hemoglobinas post-transfusionales para sentirnos tranquilos con nuestra conciencia, porque clínicamente el paciente es estable, no, de repente no hay que abusar en ese tema. Ahora, si ves que el paciente se descompensó, lo transfundiste y de repente está peor, sí valdría la pena decir que checar, no vaya a ser una hemólisis o algo así, ¿no? En esos escenarios, pero no como rutina, no hemoglobina post-transfusional como rutina, no usar eso. El tope máximo para transfusión sanguínea, para plasma y para plaquetas, ¿cuál sería para un niño, digamos, de 70, 80 kilos, por decir? Como si fuera de 30. 250. O sea, como adulto. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo volumen. Pues el riesgo volumen. Pero no hay necesidad tampoco, una vez más, la idea del soporte transfusional no es mejorar la hemoglobina, es mejorar la situación de hipoxia del paciente. Entonces, con un paquete sí puedo lograr, tal igual, nosotros 70 kilos, nos transfunden 250 cc y nuestro punto mejora en 1.5, o sea, nos sacaste de la situación de urgencia. Ahora, si tengo un paciente con 4 hemoglobina, pesa 80 kilos, vamos a ver, que es un adolescente sobre todo, ¿no? 80 kilos, 4 hemoglobina, y está disneico, está taquicárdico, con trastorno de conciencia, y esta anemia, o sea, una leucemia, porque no es una carencial, sino una leucemia, si no me falla, sí puedo ahí hacer este pasaje hacia el 80, serían 800, serían como 3 paquetes. Ver si el tema de volumen no me lo voy a sobrecargar. De repente le paso 2 y al día siguiente, si mi estado clínico me lo permite, le puedo agregar 1 más. O sea, ahí, digamos, es más la clínica la que me va a ayudar en esos escenarios. Pero digamos, esos son casi ya como adultos, casi desde el punto de vista de soporte. Más en los chiquitines es donde más el tema de esos de 10 a 15 13 por. Una pregunta. Sí, otra consulta. Ahora que estamos viendo en dengue, que es una con trastorno de consumición. Y con plaquetopenia a más no poder. Cuando es una saturación, ¿no? Pero en mi caso, con la población, igual, si ya no hay sangrado activo, tampoco esperar. O sea, tanto en el tema de plaquetas como en el tema o sea, de coagulopatía asociada a dengue, el punto es que hay 2 mecanismos por los cuales se explica. Uno que es el mecanismo inmunológico, o sea, que sea realmente un fenómeno autoinmune. Tenemos plaquetopenias por autoinmunidad, o sea, ponerle plaquetas a ese paciente empeora el cuadro clínico. Y lo otro es por el tema de la coagulopatía per se. Pues ahí, si no está sangrando, pero igual ese paciente lo vas a monitorizar, no es un paciente que, tiene TTPA que está en 80, va de su casa. No, es un paciente que lo tenemos hospitalizado. Si vemos que hay sangrado, en ese momento sí se le da soporte. Igual con las plaquetas, tratar de no transfundir para corregir el numerito. O sea, ese, digamos, es el mensaje en general, no transfundir para corregir el número. Sí hemos tenido, y justo lo comentaba el doctor Raimundo, en adultos, un adolescente, no son adolescentes, ya son jóvenes de 18 y el otro de 19 años, que han hecho un PTI post-dengue.
sea, han tenido el evento de dengue, ya no están con fiebre, están supuestamente en la semana de recuperación, ya tranquilos, sin fiebre, de repente siguen las plaquetas bajas, plaquetas bajas, plaquetas bajas, y se ha reportado PTI, o sea, el mecanismo autoinmune relacionado con dengue. Entonces, ahí lo manejamos ya como un PTI en esos escenarios. Igual, soporte, inmunoglobulina o plaquetas, si es que el paciente está sangrando, impulso metilprednisolona, ¿no? Pero ya pasó, o sea, ya está con su periodo, entre comillas, ya de recuperación, pero sigue con las plaquetas. Eso sí hemos tenido en adultos. En población pediátrica, al menos no me han interconsultado, por eso sí que asumo que no hay. Espero que no haya, porque me parece que es más fregado que el PTI idiopático. Eso es una mera observación. Pacientes. Resistente. Fácil. Bien. Agota el tiempo. Sí, hay algo acá en el chat. El caso del dengue. Ya. Justo hay una pregunta acá en el chat, pero justo lo del dengue. Lo mismo, o sea, el tema de plaquetas y el tema de transfundir o no transfundir plaquetas. Es básicamente lo mismo. O sea, la idea es no transfundir, salvo que tenga clínica de sangrado, y el manejo sería tan igual como lo de. Si fuera el trombocitopenia inmune por dengue en estos escenarios prolongados, lo manejamos más como un PTI. Pero al menos en pediatría acá no hemos tenido casos, espero que no. Y si está sangrando, pues sí, igual. El número concentrado de plaquetas por kilo de peso va, un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos, ¿no? En pediatría, más o menos manejamos 20 a 30 kilos, son 2 a 3 concentrados. A los más grandes, sí, 60 concentrados. Ahí sería mejor aferesis, pero hay aferesis, así que los concentrados convencionales que tenemos. Ok. Muy bien. Expresamos el más sincero agradecimiento a Víctor por su tiempo, su paciencia y a la tercera, porque es la tercera vez que Sí, el programa fue la actividad. Sí, cosas motivas A, X, D, Z. Casi Dios no iba a poder, pero se solucionó el asunto y así que fue prueba. Gracias. Ok. La idea, y un agradecimiento al doctor Raimundo, porque la idea es que estas actividades en todas las especialidades deberían seguir. O sea, la parte académica es la naturaleza de nosotros y hace que tengamos escuela en la administración reciente de pediatría. Ya los egresados ya saben, los que vienen igualito, tengamos una escuela que sea la escuela de pediatría del Hospital Regional. Dios quiera, bastante sólida. Gracias. Ok. El próximo miércoles. Nos llevamos el mensaje de nuestro patrocinador. Sí, ¿no? ¿Al quinto piso? No.